El fin de semana pasado, los griegos votaron no a las medidas de rescate financiero de sus acreedores, desafiando así las advertencias de Europa y abriendo la puerta a la posibilidad de salir de la Unión Europea. A continuación, en Pulso te explicamos cómo llegó el país heleno a esta crisis. Actualmente, Grecia le debe al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, a los bancos de inversiones europeas y a tenedores privados de bonos soberanos más de 26.000 millones de euros, que deben ser pagados en diferentes plazos en lo que queda del año. Este viernes 10 de julio, Atenas debe pagar 2.000 millones de euros a los acreedores privados. De lo contrario, deberá declararse oficialmente en default. Grecia le debe a Alemania casi 70 millones de euros, a Francia más de 40, al FMI 21.400 y al Banco Central Europeo 18.100 millones de euros, por ejemplo. ¿Cómo se llegó a esto? Pues la crisis económica de 2009, que tuvo sus primeros brotes en Estados Unidos y que con velocidad se trasladó al viejo continente, puso al descubierto el déficit fiscal de algunos países europeos. En diciembre de 2009, la Unión Europea encendió las alarmas sobre la situación y las agencias de clasificación le recortaron la nota al país heleno, provocando que la imagen del país fuera más riesgosa y que endeudarse fuera más caro. Esto lo hacen preocupados de que pudiera caer en el impago. De hecho, Grecia terminó el 2009 con un déficit de 15% y una deuda pública de 120% de su PIB. En el año siguiente, el gobierno de Yorgos Papandreou publicó un plan de austeridad que tenía por objetivo ordenar las cuentas y restaurar la confianza. Para esto se prometió poner límites a las contrataciones y a los pagos de los empleados públicos, un recorte de 10% en los beneficios a los trabajadores públicos y una reducción del gasto militar, junto con un 90% de impuestos a los bonos en los bancos y una revisión al sistema fiscal. En marzo, la economía alcanzó su mayor contracción histórica con una caída de 10,4%. En abril, Grecia pidió ayuda a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, ya que no podía endeudarse más y contaba entonces con una deuda de 435.000 millones de dólares. Menos de un mes después, el 3 de mayo, el país se convirtió en el primero de la Unión Europea en recibir un rescate. Este fue de 110.000 millones de euros. Eso sí, este trajo importantes medidas de austeridad, incluyendo recortes de salarios y alzas de impuestos. Pese a los esfuerzos, el desempleo continuó subiendo, al igual que la deuda pública, que para abril de 2011 correspondía a un 142,5% del PIB. El 27 de octubre de 2011, Grecia recibió un segundo rescate de 130.000 millones de euros, bajo el cual los acreedores privados acordaron pagar 100.000 millones de euros de su deuda. Casi 2 años después, en septiembre de 2013, el desempleo en el país heleno batía récord histórico con un 27,9%. El 8 de diciembre de 2014, los ministros de la Unión Europea aprobaron una extensión de 2 meses de un rescate que se suponía terminaría el 31 de diciembre. El 25 de enero de este año ganó las elecciones Syriza, partido de izquierda anti-austeridad, y Alexis Tsipras quedó como primer ministro griego. En febrero no se logró llegar a un acuerdo sobre la renegociación del rescate y las autoridades envían una solicitud de extensión de 6 meses para su programa de créditos de la Unión Europea, pero Alemania lo rechaza. En mayo, Atenas autoriza la devolución de un crédito al Fondo Monetario Internacional, deteniendo temporalmente el temor del default. En junio, aplaza los plazos hasta fin de mes, pero ya el día 30 incumple un pago de 1.600 millones de euros al FMI. El 5 de julio pasado, unos 10 millones de griegos votaron en las urnas en el referendo sobre si aceptaban o no las medidas del rescate financiero ofrecido por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI. Dentro de estas, los puntos centrales eran ampliar los impuestos, reducir drásticamente las pensiones y aumentar las acciones para reducir la evasión fiscal y la corrupción. El no ganó con una gran ventaja, representando el 61% de los votos. Este domingo es la fecha límite para que el primer ministro griego Alexis Tsipras y sus socios de la eurozona lleguen a un acuerdo para un tercer rescate financiero de Grecia. De no hacerlo, el país heleno se enfrenta a la expulsión de la zona, para lo cual la Comisión Europea ya tiene un detallado plan de salida.